Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos, como todos los viernes, en esta hora de consuelo. Espacio que doña Consuelo Despradel, en su generosidad, cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, para tratar estos temas que son de profundo interés para todos los dominicanos. El espacio usualmente lo conducimos el doctor Armando Armenteros, un médico eminente que preside el comité, junto conmigo. Y usualmente también cuando uno de nosotros no está, otros miembros distinguidísimos del comité, pues dirigen este espacio. Y hoy está con nosotros la doctora Cristina Aguiar, parte sustancial de este grupo de hombres y mujeres que tenemos en los desafíos de la convivencia en un espacio insular con Haití, pues muchas preocupaciones que conciernen nuestra soberanía, el balance poblacional y los servicios públicos de salud, educación, espacios de trabajo, posibilidad de un salario digno y protección de nuestros muy frágiles recursos medioambientales. Entonces, esto es lo que hace el comité, tratar de sensibilizar la política pública para que vaya en la dirección de reclamar de esta y de la comunidad internacional que la ayuda que se le vaya a hacer a Haití, la solidaridad que se va a ejercer en favor de Haití, sea en Haití, no del lado dominicano. Entonces, hoy Cristina hizo una parte a sus muchos compromisos académicos y profesionales para acompañarme, porque el viernes que viene el comité, en coordinación con la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, tiene una actividad. Y mientras vaya hablando, quiero que me pongan esa imagen que trajimos con el programa. La doctora Cristina Aguiar, junto con el abogado y economista Leonardo Conde, tienen un coloquio interesantísimo. Atención, y es la única actividad académica que se va a celebrar en la tarde del próximo viernes. Si usted se ha quedado en la ciudad y ha pensado en acompañar a todos aquellos dominicanos que tienen en el Día de Duarte una significación especial para honrar la memoria del patricio, también vamos a disfrutar de ese filete, un filete académico. La doctora Aguiar nos va a dar, y de eso es un anticipo, una probadita que vamos a tratar hoy, los trailers de la película, Cristina, sobre la identidad nacional como un derecho fundamental. Y Leonardo, quien ha venido aquí, sobre Duarte y el proceso conducente a la proclamación de la independencia. Buenas tardes, Cristina, gracias por venir aquí. Buenas tardes, querido. Una probadita, háblanos del tema un poquito para que la gente entienda lo importante que es profundizar sobre el tema de la identidad como una parte sustantiva de los pueblos. Claro que sí, y cuando se habla de identidad, por supuesto, uno no puede obviar el hablar de nación. Realmente el asiento de la identidad nacional es la nación. Entonces va a ser interesante tratar de ver cuáles son los elementos que componen la nación, porque la mayoría de los autores dice que es muy difícil, casi imposible, definir la nación. Y porque derivan inmediatamente sobre una corriente ideológica que se llama nacionalismo, que todo el mundo ha satanizado, pero a ultranza. Cabe además señalar y subrayar que todos esos autores, muy conocidos, son todos autores de izquierda y han vituperado al nacionalismo, incluso catalogándolo de enfermedad, de instinto infrahumano, y todos seríamos unos infantiles los que tuviéramos un sentimiento nacional cualquiera que fuera este. Por supuesto, no estamos hablando, y todo eso viene además, porque eso tiene una continuidad histórica. Eso comienza con la obra de Otto Bauer sobre el nacionalsocialismo. Por supuesto, todo el mundo sabe que el nacionalsocialismo fue una aberración dentro de lo que se puede decir que sería el nacionalismo. Y en un contexto histórico muy particular. Además, exacto. Además, y en una cultura muy particular. Y en una cultura sumamente particular. Entonces, ¿cómo amalgamar tanto, ¿no?, a partir de ese fenómeno y querer taxar de infrahumano cualquier sentimiento que se tenga de apego, primero, a una historia heredada, porque la nación se extiende hacia atrás y hacia el futuro.
Y al extenderse hacia atrás, eso es lo que nos hace tener fiestas patrias. Claro. Mira, el hecho de que el comité haya organizado esto con la Universidad Nacional Pedro Ureña, precisamente el día del natalicio, este próximo 26, el viernes próximo, adquiere un carácter particularmente trascendente. En este último año, al final, nosotros vimos grupos de nacionales extranjeros haitianos, la mayoría de ellos indocumentados, marchar hacia un símbolo fundamental de nuestras luchas libertarias. Así es. El baluarte del Conde. Sí. Eso ocasionó incluso la indignación de mucha gente, porque eso no era un lugar para que extranjeros vayan a reclamarle al Estado Dominicano lo que no son capaces de reclamar a su Estado de origen. Exacto. Entonces, yo quiero ahora, tomando este precedente inmediato de algo que todos recordamos porque está fresco en nuestra memoria, y trayendo a colación un libro que tú publicaste en Francia. La doctora Aguiar, para los que no lo sabían, ha sido profesora en universidades europeas, de la Universidad de París, con un doctorado, una vida docente, académica importantísima en el viejo continente. Hay una obra de la doctora Aguiar, la imagen me parece que la frisamos, esta, que está en francés, la guía práctica de la negociación internacional. Tú eres una experta en derecho internacional público. Sabes los alcances y límites que tiene el derecho internacional público en relación con algunas esferas que llama el derecho internacional, creo que del dominio reservado. Sí. ¿Cómo armonizar el derecho internacional público con esa soberanía en temas que traspasan también los derechos humanos? El tema de la migración, de la protección integral de los derechos humanos. ¿Cómo amalgamar eso sin perder un ápice esas esferas que nos permiten sobrevivir como Estado libre e independiente? Me parece que la respuesta a esa inquietud está simplemente en un concepto que es que el derecho internacional es un derecho de coordinación. ¿Qué quiere decir derecho de coordinación? Reposa primero en la voluntad de los estados. Y coordinación quiere decir vamos a ponernos de acuerdo para que nuestros intereses no colidan, pero lo que es esencial sea salvaguardado. Y ese concepto de derecho de coordinación es el concepto actual del derecho internacional. El derecho internacional no ha progresado hacia otra cosa. Vemos los esquemas de integración en que ellos están tratando de llevar el derecho internacional a otro nivel y sin embargo, en una estructura de integración tan perfeccionada, ¿verdad?, como lo es la Unión Europea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en Austria, por ejemplo? Bueno, ¿qué pasa en Hungría? Los sectores nacionalistas dicen, pero ¿hasta dónde puede llevarnos la integración? ¿Hasta dónde? De mercados comunes, exacto, de libre circulación de ciudadanos de Europa que tienen un tema cultural en común? ¿Hasta dónde puede convertirse eso en una puesta en peligro en común a la migración masiva proveniente incluso de culturas totalmente distintas? Pero hay que recordar algo muy importante que dice Giovanni Sartori en su libro La sociedad multiétnica, que ese es el elemento que va a destruir Europa. El multiculturalismo va a destruir Europa. Entonces, eso es lo que ha traído esta reacción de parte de muchas comunidades nacionales dentro de la Unión Europea, es decir, pero entonces nos van a diluir, vamos a dejar de existir esa memoria. Y lo que es curioso es que en todos estos autores que escriben sobre nación, nacionalismo, es sobre todo tratando de buscarle una teoría al nacionalismo, y el único que más o menos elabora una teoría coherente es Ernest Gellner, que habla del nacionalismo. Que ya un clásico. Que es un clásico. Sí, sí. Entonces, ellos mismos, en sus discursos, sus investigaciones, se dan cuenta de que cuando un colectivo humano que comparte una historia, y entonces ellos dicen, no, pero es que la nación es un concepto moderno. No, las naciones se piensan como antiguas. ¿Por qué? Porque la nación tiene ese pasado donde se van formando y ese futuro que todos queremos que sea un futuro en común, y lo que nos mantiene juntos hacia ese futuro son todos esos valores compartidos, esas costumbres, la lengua, etc. Bueno, don Federico Enrique Gratero dice en su ensayo sobre identidad persistente y mutante que la lengua y las costumbres son los dos primeros vínculos que tiene una comunidad nacional sin que medie la razón. Y yo encuentro que él tiene mucha razón al decir eso, porque las otras cosas ya uno comienza a pensar. Cuando se habla de valores compartidos, ya uno comienza a razonar.
Pero él dice algo muy interesante en otro ensayo que él publicó 10 años antes, que se llama Guerra Civil en el Corazón. La Guerra Civil en el Corazón. Él dice que de todas maneras, como que un grupo nacional, ¿verdad?, que tiene todas esas cosas que comparte, tiene además un filtro, porque no es que la identidad nacional sea inmune o no permita ninguna influencia del exterior, porque hay valores universales que también son compartidos en el seno de la nación. Pero él dice, de todas maneras, de todas las cosas que le bombardean a una comunidad nacional por los medios de comunicación, que cada día son más abarcadores, la comunidad filtra. Hay cosas que admite y otras que rechaza. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de protección de su núcleo esencial como comunidad. Mira, el tema, y hoy, esta hora del comité, tenemos a la doctora Cristina Aguiar, y que esto es una probadita nada más de lo que se va a hablar, porque es un coloquio. Ajá. Un coloquio significa, me pasó una cosa cómica ayer hablando con una persona que no sabía lo que era la palabra coloquio. Coloquio es un conversatorio. Ajá. Va a tener una presentación breve de estos dos académicos, de Cristina y del doctor Leonardo Conde. Todos ambos con una bibliografía, una presencia académica de peso. No es hablar tonterías. Y luego un conversatorio con el público. La entrada es gratuita. Va a ser en el salón de conferencias de la biblioteca de la UNFU, la John F. Kennedy, el viernes próximo, el viernes 26, día de Duarte, a las 6 de la tarde. Hay un refrigerio que el comité va a brindar a los asistentes. Vayan, porque esto es muy importante. Temas tan tangenciales como el siguiente nos muestra a nosotros lo vinculado que está estos conceptos básicos del derecho a la identidad y reivindicarlo como un derecho fundamental. Sí. Atención, individual y colectivo. Individual y colectivo. Sí, porque es algo que tiene que ver con el individuo. Con el individuo. Saberse que usted es dominicano, que está orgulloso de su cultura, y el colectivo entenderlo como un valor común preservable. Exacto. Que jurídicamente está protegido. Está protegido en la Constitución, está protegido. Entonces, a ver, por ejemplo, una entidad como una Corte de Derechos Humanos puede intervenir en sus decisiones sobre aspectos que están tan vinculados a la soberanía y tan vinculados a sus costumbres, como decir, acaba de dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva. La opinión consultiva sobre el tema de la homosexualidad. Sí, pareciera como que no tiene nada que ver, pero en esa opinión consultiva dada hace unas pocas semanas, le dice a los estados, ustedes tienen que integrar el matrimonio igualitario. Lo que llaman el matrimonio igualitario, lo cual es un gran disparate, porque el matrimonio igualitario no existe. Eso no existe. A sus legislaciones, porque no reconocerlo implica un acto de discriminación. En el constructo de la identidad de un pueblo, aspectos como las costumbres, la religión, forma parte de un todo. Así es. Puede invadir de manera válida, de manera legítima, esto que es el derecho de los pueblos y disponer al margen de cualquier mecanismo legitimador y operar en ese sentido una imposición sobre el Estado Nacional. Cristina, desenróllame ese tollo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una Corte de Derechos Humanos que es un poco beligerante y que no tiene ningún respeto por los estados nacionales, que podemos contraponer con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una corte muchísimo más grande porque representa a todos los miembros del Consejo de Europa, que es una ONG, realmente una organización intergubernamental, pero de carácter que no es político ni nada de eso, y hay más de 40 estados que son miembros del Consejo de Europa. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre ese tema y dijo que no había una obligación hacia los estados de imponer o de incluir en su legislación el tema del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces vienen los americanitos, o sea, yo americanito en el sentido de continente americano, decir, no señor, aquí tienen que ponerlo los estados porque si no es una discriminación. Óyeme, yo la verdad es que me quedo un poco pensativa con la idea que ellos tienen de su propia función de jueces de derechos humanos, que en una opinión consultiva ellos se permitan ese tipo de posición, echando por tierra completamente
la capacidad que tienen los estados por ser entidades soberanas, aunque esta soberanía a través del tiempo se ha ido modificando, ¿verdad? Se ha ido modulando por las exigencias de la vida internacional, pero eso es una cuestión de orden puramente interno. Además, hasta ahora, los instrumentos internacionales que hablan de matrimonio, hablan de un hombre y una mujer. Claro. No, la palabra matrimonio, etimológicamente, uno trata de que el espacio, aunque seamos dos académicos lo que estamos hablando, de llegar a ustedes y traerles información. Matrimonio es una palabra que tiene su origen etimológico en una palabra latina, que es mater. Mater es la palabra que significa madre en latín. De ahí matriz. Matriz, anatómicamente, es la parte en donde se concibe la vida en la mujer. La razón del matrimonio es facilitar o darle una protección jurídica a la concepción. Sí, y a la creación de la familia. Y a la creación de la familia. Incluso en el antiguo derecho romano tenía un sentido sacro y jurídico al mismo tiempo. Sacro porque se le entendía sagrado. Y por ello, incluso cuando muta el derecho romano por la influencia del cristianismo, el matrimonio religioso sigue surtiendo efectos de tipo jurídico por cientos, miles de años. Y es luego con la secularización del derecho, precisamente en Francia, donde tú estudiaste, con el Código Napoleónico, donde el tema del matrimonio adquiere ya unos ribetes de mayor formalidad registral para fines civiles. Sí. Es decir, que obviamente en todo ese trayecto de miles de años no hay forma de entender el matrimonio igualitario, es una cosa que no tiene... Pero ¿qué tiene que ver eso con los temas de nacionalidad y con los temas de identidad? Que todas estas interpretaciones que van en la dirección de desafiar las competencias nacionales, en cierta manera buscan que deslegitimar los campos, las esferas que son del dominio reservado de los gobiernos de esos estados. Así es. Es una forma de imperialismo. Sí, es una forma de imperialismo. Definitivamente. Por eso el general de Gaulle tenía tanto miedo del gobierno de los jueces, porque estos se quisieran convertir en un gobierno regional, ¿verdad?, a partir de sus opiniones consultivas y de sus sentencias. Yo puedo retar a cualquiera que comience a buscar en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia que le dé razón al Estado. No, en todas hay una condena. En todos hay condena. El Estado nunca tiene razón. Cuando el tribunal falló en la dirección de atribuir los alcances del derecho de nacionalidad por el simple derecho de la circunstancia del nacimiento a los hijos de extranjeros en tránsito, haciendo tablas rasas, ignorando el alcance jurídico del concepto tránsito, que está previsto incluso en el Código Civil, que no es mencionado, atención, una sola vez en la sentencia de Jan y Bosico. Una sola vez no mencionan el Código Civil, lo cual es imperdonable. Sí. Se estaba ejerciendo una forma precisamente de imperialismo, para desconocer el Estado dominicano de uno de los atributos propios del Estado libre y soberano. Pero claro, pero es que ese es, yo creo, la relación esencial entre Estado y nación, es el vínculo de la nacionalidad. Así es. Y entonces, fíjate que son cosas importantes que salen de la nación. De la nación sale este tema, este otro vínculo que es la identidad nacional, que el Estado entonces fortalece y protege. Por eso está en nuestra Constitución. Artículos 3 y 4. Están protegidos. Primero está como tal la nación dominicana, pero después muchos de los atributos de la nación dominicana están protegidos en la Constitución. Los símbolos patrios, el himno, etcétera. Entonces quiere decir que los símbolos de la dominicanidad tienen una protección constitucional y sin embargo, esa es mi estimación personal, nunca antes la dominicanidad había sido tan atacada. Así es. A pesar de esa protección constitucional. Así es. Hay que recordar incluso que algunos de los componentes que tienen que ver con la conformación de la nación, por vía de una legislación, si se quiere, inutilizada por la vía administrativa, se pone en peligro la misma. Cuando tú fomentas una política migratoria que genera un desbalance poblacional, de presencia excesiva de extranjeros, tú comprometes los destinos de ese pueblo. Así es. El tema migratorio, por eso, en la ley, en la Constitución, es reserva de ley.
Es decir, no puede el Ejecutivo invalidar o disponer en materia migratoria, sino dentro del marco de una ley. El marco de una ley, así es. Y ese es uno de los más grandes peligros que nosotros hemos encontrado en el comité con el decreto 327, que establece el plan de regularización. Sí. Invalidó una ley. Yo traje, me parece que lo tengo por aquí, lo que acaba de hacer. Esto me gustaría con esta cámara. Esto salió la semana pasada. Atención. Y prácticamente no fue comentado por nadie. Es el aviso publicado por la Dirección General de Migración de renovación o cambio de categoría de extranjeros acogidos al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Aún dentro del propio decreto, que es contrario a la ley, todo eso es ilegal. Es decir, gente que no tenía ni siquiera la condición mínima exigida por el propio decreto, le fue otorgada la condición de regularizado y le entregaron un carnet. Venció el plazo. Y ahora están renovándolo. Dicen que es no residente. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes control sobre eso y luego posteriormente decides, en la próxima publicación, la del año que viene, cambiarlo? ¿Qué va a pasar? La identidad nacional se pone en peligro, porque obviamente cuando tú legitimas una población a la cual tú no has encarrilado en el sistema jurídico para que se integre, porque por eso es que los flujos migratorios deben ser regulados, tú tienes un problema, por lo tanto, de que gran parte de esa población terminará exigiendo condiciones políticas, las intranaciones. Claro. Y no, además... Y eso ha pasado en muchísimas partes. Eso ha pasado en muchísimos sitios, pero además el problema es que desde que se constituyen en minoría nacional, tienen derechos garantizados por el derecho internacional. Así es. Ojo. El gobierno les va a tener que pagar sus manifestaciones culturales, etc. Entonces, ¿se han puesto a pensar un segundo todo lo que eso entraña? Claro. ¿Y a dónde eso nos lleva? Yo no creo que... A ver, que la voz se nos ha puesto ronca, Cristina. Con la doctora Cristina Aguiar, para los que sintonizan ahora, académica de altísimo nivel, a quien tendremos dando una conferencia patrocinada por el comité, junto al doctor Leonardo Conde en la UNFO el próximo viernes 26. Vamos a tratar, y hemos estado dando en esta conversación, en este diálogo espontáneo, como vaya surgiendo, la importancia de la identidad como derecho fundamental, individual y colectivo. Estos temas, obviamente, no están en el debate nacional, y el debate de ideas es lo que hace falta en este país. Sí. En las políticas públicas pareciera que estas cosas no hubieran escuchado hablar de ellas. Y estos no son temas tan teóricos, son temas tan inmediatos como, por ejemplo, el próximo mes tenemos el inicio del carnaval. Así. Y de buenas a primeras tú tienes manifestaciones culturales totalmente ajenas a la identidad del pueblo dominicano. Gagá, por ejemplo. Sí. Desde el momento en que tú tienes una minoría nacional, tú no puedes reclamar que las manifestaciones culturales fundamentalmente deben ser apoyadas e incentivadas en dirección a la dominicanidad. Tú tienes que abrirte a la cultura de la minoría nacional que tienes. Así es. Tan sencillo como eso. Mira como de un tema caemos en el otro. Caemos en el otro. Por los derechos culturales, que son derechos fundamentales también. Son derechos fundamentales también. En nuestra Constitución fueron declarados así por el constituyente. Libertad religiosa. ¿Quiere oír otra? Sí. Para usted entiende lo grande que es esto. Libertad religiosa. En República Dominicana existe libertad de culto. Aunque se reconocen políticas públicas que la población es fundamentalmente cristiana. De hecho, nuestro símbolo patrio dice Dios, patria y libertad. Así es. ¿Sabían cómo está en Haití el tema? ¿Cómo es que está en Haití? Que el vudú se reconoce como el patrimonio cultural religioso. Sí, porque yo estuve en Haití y con parte de una delegación académica, y lo que nos presentaron como la manifestación cultural del pueblo haitiano fue el vudú. Señores, yo me paré y me fui. Así tan sencillo. Pero la reforma que hizo Aristide de la Constitución, me paré y me fui. Se introdujo con una ley, sí. El vudú. Desde el momento en que usted pierde de vista
todos estos conceptos primarios del derecho a la identidad, Sí. usted tiene, que es un eje transversal, temas tan cotidianos como la espiritualidad ejercida privada o públicamente. Así es. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si hacemos el bloque de anuncios y luego retornamos con el segmento final del programa? Cumplamos con los compromisos comerciales de la hora de consuelo, cuyo patrocinio es lo que permite que esta hora llegue hasta ustedes. No se nos vayan. Amigos, gracias por continuar aquí en esta hora de consuelo, espacio que doña Consuelo Despradel los viernes cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y hoy, pues, estamos junto a la doctora Cristina Aguiar, distinguidísima miembro del comité, catedrática, autora en el campo del derecho internacional, diplomática y dominicana. Dándonos unos avances de lo que va a ser el tema que la semana próxima, el viernes próximo, ella abordará en un conversatorio abierto al público en el Salón de Actos de la Biblioteca de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la John F. Kennedy, a partir de las 6 de la tarde el viernes próximo, abierto al público. Y su ponencia, que tendremos un debate interesantísimo ahí, una tormenta de ideas y de discusiones junto al doctor Leonardo Conde, que también tiene una ponencia interesantísima sobre Duarte, pues estamos hablando un poquito sobre lo que significa ese derecho a la identidad como un derecho colectivo, fundamental colectivo e individual, y cómo las múltiples dimensiones de esto afectan la vida de todos los dominicanos, y de cómo esto se ve amenazado desde fuera, pero también por el desconocimiento y la incuria desde adentro. Yo te quería preguntar, a veces las pausas, cuando ustedes están viendo los anuncios, se dan unas discusiones interesantísimas aquí en el estudio, de un coloquio, de una actividad académica en la que estuviste en Europa, en la que había unos intelectuales haitianos. Sí. Asumió una posición sobre que la República Dominicana, sus luchas de independencia, son vistas por unos ojos absolutamente, no me imagino qué vidrio, qué cristal le ponen por delante, dándole un sentido totalmente equívoco a esta gesta libertadora del pueblo dominicano, de los alcances del derecho internacional para la época de los tratados de cesión de la parte española y de la realidad insular de lo que había acontecido. Háblanos un poquito de eso para que la gente escuche lo interesantísimo de lo que tú estás señalando. La posición que ellos tienen básicamente es que nosotros, primero, por el Tratado de Basilea, que había cedido la parte oriental de la isla a Francia y que había sido reivindicado por Toussaint Louverture a nombre de la República, porque ya estaba en plena Revolución Francesa, y que vino a tomar posesión de esa parte, pero él fue totalmente desconocido por los franceses. Recuérdense la expedición más grande que haya sido enviada a este imperio. A su propio cuñado. Y mandó a su propio cuñado, a Leclerc, el marido de Pauline Bonaparte, con una tropa de 56,000 hombres. Así es. O sea, fue una cosa, un ejército gigantesco. Y ellos son, finalmente, claro, con la ayuda de los generales mulatos que apresan a Toussaint Louverture y se los llevan. ¿De Salinas es el que lo vende? No, fue Rigaud. Rigaud fue quien lo traicionó, porque él era el general del sur, sí, y Toussaint Louverture estaba en el norte. Y había una enemistad. No, te voy a mandar este estudio interesantísimo sobre un documento, de un documento histórico, sí, en donde se atestigua del pago hecho a Dessalines por la delación. Sí, el libro es un ensayo del escritor, del historiador Jean Joseph. Bueno, ¿por sí, qué? Porque en la biografía de Toussaint Louverture, sí, pero escrita por franceses, incluso hay una por M. Césaire, dice que fue Rigaud que lo traicionó, sí, por esa rivalidad tan grande entre mulatos y negros. Y de las rivalidades entre los propios generales entre negros. Los propios generales. Y recuérdense que le había escrito a Napoleón una carta que Napoleón no perdonó, del más grande de los negros al más grande de los blancos. Y Napoleón dijo, ¿quién es este señor? ¿Quién es este que además moreno? Está legislando y adoptando una constitución. Sí. Y mandó su expedición de 56,000 hombres para que eso se terminara. Claro. Entonces, desde el punto de vista de derecho internacional,
el acto de ejecución no fue ejecutado en nombre finalmente de la autoridad válida. De la autoridad válida, de quien era el beneficiario del supuesto tratado. Por consiguiente, de la cesión, esa toma de posesión no tenía ninguna validez. El tratado de 1795 y la invasión de Louverture en el 1801. 1801 que es el año de la famosa Constitución y de la Carta Napoleón Bonaparte. Entonces, quiere decir que él usurpó finalmente unas potestades del Estado que él no tenía. Así es. Porque él no era, a nadie a él lo había nombrado comisario de la República, ni siquiera la Asamblea Nacional, para que él se atribuyera finalmente esos derechos de venir a tomar posesión de la parte oriental. Pero los intelectuales haitianos van aún más lejos y nos dicen, pero nosotros no los invadimos ni los ocupamos. Nosotros vinimos en ayuda porque ustedes estaban pidiendo ayuda, las cartas que mandaron a Boyer diciendo que tenían miedo finalmente de las represalias españolas y nosotros vinimos finalmente a protegerlos de los españoles. Eso es algo que me lo dijo un intelectual haitiano ¿Y se lo creen? En un coloquio en la Asamblea Nacional Francesa. Ellos lo dicen y se lo creen. Ellos lo dicen y se lo creen además. Y te citan una corriente muy minoritaria en la historia dominicana que te habla de unas supuestas cartas que fueron enviadas. Que tampoco son significativas. Pero que tampoco son significativas porque, ven acá. Pero ahora mismo hay muchísimos vendepatria en este país que cobran en una ONG, hay periodistas incluso, y que han sido en determinados momentos capaces de solicitarle al gobierno norteamericano la invasión, la ocupación. Bueno, cuando la crisis política del año 1994, que hubo un recorte de mandato presidencial. Sí, hubo un recorte de mandato presidencial. Hubo gente de ese sector que llegó a plantearle formalmente al gobierno norteamericano que nos invadiese de nuevo. Esos son capítulos de historia que están por escribir. Significaría entonces que si, vistas las cosas, en algún momento este documento fuere estudiado por un historiador dentro de 50 años, que la voluntad de los dominicanos era perder su soberanía para que nos invadiera el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, para resolver una crisis, que nosotros los dominicanos no confiábamos en nuestras propias capacidades. Pero eso quería decir que es un fallo, o sea, que la nación ni existe. Porque entonces eso no es significativo. Uno de los aspectos de la nación y de la identidad nacional es que es activa. Es decir, tiene representación, toma actos, decisiones y decide su futuro. Entonces quiere decir que con un acto semejante, si se le presta crédito, entonces es que la nación no existe. Pero peor aún, incluso siguiendo esa secuencia histórica que empezamos hablando del Tratado de Basilea, la invasión de Toussaint en nombre de Francia, pero no reconocida por esta. Exacto. No queda la parte española bajo el dominio, porque al venir la invasión de Leclerc, con estas tropas, empiezan las grandes guerras raciales de los esclavos con esa autoridad francesa, claro. Atención, que del lado español queda muy precario, puesto que casi no había población y no había beligerancia militar. ¿Qué termina aconteciendo? Según fueron siendo derrotados los ejércitos napoleónicos, sí. Del lado español queda un pequeño contingente militar que encabeza el general Ferrán. ¿Y qué pasó con Ferrán? Derrotado en la batalla de Palo Hincado. ¿Pero quién los derrota? Juan Sánchez Ramírez. ¿Quién era Juan Sánchez Ramírez? Un criollo. Un criollo. Ese tratado de Basilea, ¿cuándo desaparece? En el 1815, atención. Para la fecha en que el tratado de Basilea cesa por efecto del Tratado de Viena, que es el armisticio que es suscrito por todas las potencias. Cuando derrotaron a Napoleón. Derrotan a Napoleón en Viena por Austria, ¿verdad? Sí. La capital de Viena, de Austria es Viena, y es en esa ciudad donde se firma. Talleyrand y Metternich. Dos grandes. Cuando acontece eso, hace tiempo que ya aquí el dominio francés ha desaparecido, sí. Decapitado por estos criollos. Oiga, es decir, el dominio francés nunca fue jurídicamente efectivo. Nunca. Atención, pero eso es en 1815. ¿Y qué ha pasado en el 1812? En España, en las Cortes, porque hay dos reyes, José Bonaparte y Fernando VII. España está en guerra con Francia. Con Francia, contra Napoleón. En Cádiz se reúnen las Cortes y votan una constitución.
El capitán general que va en representación de esta isla, y eso es un detalle también que uno invita a los historiadores, porque nosotros no somos historiadores, somos profesores de derecho, sí. Sí, así es. Pero uno estudia todos estos documentos que tienen un valor jurídico Claro. en el campo del derecho internacional. Señala en las Cortes de Cádiz que en caso de perderse las guerras, o la guerra con Francia, los habitantes de Santo Domingo tienen que declararse libres e independientes por su propia cuenta. El sentimiento nacional, la ponencia tuya va a ser sobre eso, Claro. sobre el derecho a la identidad. Había una identidad nacional Ya construida había una identidad conformada, nacional construida. subyacente, una percepción. Así es. ¿Entienden lo importante que es traer esto a colación en el mes de la patria? Así es. Y recordar a alguien como Juan Sánchez Ramírez. Así es también. Entonces, a ver, te adelanto lo siguiente. El comité le ha dicho a Cristina que independientemente de que su ponencia va a ser un resumen, la doctora está escribiendo un ensayo. Sí. Yo no estoy dando los trailers de la película. Y eso lo vamos a editar. El comité lo va a editar y lo pondremos en circulación en otro acto que esperamos que sea antes del 27 de febrero. Porque lo importante de la labor que hace el comité, y Cristina es parte de esto, es de llevar información a todos ustedes. Estas reflexiones, hablar de la información de lo que está aconteciendo. Y fundamentalmente saber que el Estado Dominicano, cuando protege su soberanía, cuando protege su identidad, está haciendo lo legítimo. Lo legítimo. Y que este comité, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el comité? Pues decir a la comunidad internacional, si usted quiere ayudar a Haití, no tiene que ser a costa de la soberanía del Estado Dominicano. Exacto. Y del derecho de los dominicanos a proteger. Ni a costa de la dilución de la nación dominicana, que eso es lo dominicana. grave. Claro. Eso es lo grave. Queremos recordarle a todos los amigos que nos están viendo que no olviden de poner su bandera el 26. Así es. Que lo primero que tienen que hacer el 25 de la noche antes de acostarse es poner su bandera en su balcón, en Y una apoyemos ventana. los actos del Duartiano. Y hay que apoyar los actos del Instituto Duartiano desde las 8 de la mañana. Estar ahí en la sede del Instituto Duartiano para el enhistamiento de la bandera, después acompañarlos a la Catedral Primada de América y después ir en desfile hasta el altar de la patria para honrarlos, no solamente con nuestra presencia, con las ofrendas florales y que todos nosotros juntos, esta conciencia colectiva que nosotros vamos a representar estando ahí, ellos la sientan en el lugar en donde estén y que su memoria siga siendo de bendición para nosotros. Así que amigos, muchísimas gracias por haber acompañado a la hora de consuelo en esta hora que es cedida al comité. Gracias por su sintonía. El lunes doña Consuelo de Pradera estará con todos ustedes. Bueno, Consuelo está fuera del país ahora, creo que sí, pero la hora de Consuelo es una cita obligada por toda la información que lleva. Doña Consuelo, que ve esto del programa por internet, pues ansiando que esté aquí, ya va a estar para los actos que van a hacerse el 26. Y recordemos, el viernes próximo asistamos a los actos en apoyo del programa de actividades del Instituto Duartiano, y en la tarde tendremos este filete en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Feliz fin de semana.